Perdonados nuestros pecados. Bien, hermanos, nos sentamos en el año 1984, por ahí, a mi corta edad de 11 años, 12 años. Yo recuerdo que asistía a lo que en aquel momento se llamaban los talleres vocacionales de mi diócesis, donde yo nací. Y yo recuerdo que una de las cosas que se vivía era la alegría de estar todos los jóvenes, y yo era un niño, creo, 11 años, creo que ya soy un niño todavía, jóvenes y niños que vivían la alegría del encuentro de unos con los otros, las alegrías de compartir un fin común. Todos teníamos esa inquietud por el sacerdocio y veíamos eso con muchísima ilusión. Y todo aquello parecía una fiesta. Y de tal manera así también la vida cristiana, cuando nosotros comenzamos a dar estos primeros pasos, podría parecer una fiesta. Porque ciertamente, si vemos nosotros los niños de nuestra catequesis, si vemos nosotros también las familias jóvenes que están comenzando todo este proceso de enseñanza de sus hijos, parecería al comienzo como algo grande, algo bonito, una fiesta. Pero a mí una cosa de aquellos talleres me sorprendió mucho y fue cuando nos pusieron, todavía estaba viva, una película donde la Madre Teresa de Calcuta hablaba. Y ella se dirigía a las jóvenes que tenían inquietudes, como en aquel momento nosotros, por ser ellas las muchachas religiosas y nosotros sacerdotes. Es decir, tanto unos como otros como que queríamos seguir el camino de Dios. Eso es lo que nos inquietaba en aquel momento. A mí me sorprendió porque la Madre Teresa no le dijo a aquellos niños, a aquellas muchachas, ¿verdad? Aquellas jóvenes que estaban allí, no les dijo, yo les animo a que sigan adelante porque el camino de la vida religiosa es hermoso, porque van a ver ángeles del cielo subir y bajar, porque ustedes van a ser testigos de la grandeza de Dios. Eso no fue lo que le dijo la Madre Teresa de Calcuta a aquellas muchachas. Le dijo, ustedes aquí vienen a sufrir. Ustedes aquí vienen a ser signo de contradicción. Ustedes aquí vienen, lo podríamos decir en puertorriqueño, a pasar la salsa y el guayacán. Ustedes aquí vienen a pasarla, no también, porque lo que nos espera después que nosotros pasemos esta vida, que es la vida eterna, ese es el premio que Dios nos va a dar. Por lo tanto, ser cristiano, llevar el evangelio, creer en la doctrina de Cristo, proclamar esa doctrina de Cristo, es confrontación incluso con los propios, Es confrontación incluso con los que yo tengo cerca. Fíjense cómo el evangelio de hoy habla de que el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. No es que físicamente el padre mate al hijo, que el hijo mate al padre, pero vemos nosotros cómo la experiencia del seguimiento de Cristo exige una muerte. Es hermoso mirar cómo el sacerdote diocesano, su vestimenta propia es la sotana negra. Y mucha gente me dice, ay padre, pero qué feo verlo vestido de negro. ¿Por qué de negro? Porque el significado de ese negro, de la sotana, es precisamente que estamos en el luto ante la muerte del hombre viejo, y hemos sido revestidos de una novedad, de un hombre nuevo, revestidos en la fe, en la santidad y en el amor a Dios. Por eso es que estamos de luto. Estamos de luto ante esa muerte del mundo. Y eso cuesta. Y digo que estamos de luto porque duele, porque cuesta, porque hay que dar un paso que duele. Y hoy, cuando se le llama a los jóvenes al sacerdocio diciéndole que en el sacerdocio, en la vida consagrada, van a tener un camino de flores y de rosas, pues les están mintiendo. Y les están mintiendo porque el joven que sigue a Jesucristo está llamado a nombrar a Cristo su propio maestro. ¿Y cómo vivió el maestro? El maestro no vivió en la felicidad y en la alegría, en el jardín de rosas, brincando con ovejitas. El maestro vivió en la cruz del Calvario. El maestro sufrió el Calvario. El maestro derramó la sangre. El maestro fue coronado de espinas. Ese es el maestro que nosotros seguimos. Ese es el maestro que nos lleva a nosotros a sentir, a vivir, a experimentar el luto ante este mundo, ante esas cosas que nos llaman la atención de cierta medida. Ese es el luto
al que está llamado el mundo de hoy a la muerte de estas cosas que pasan, para resucitar a la vida de la eternidad y de la gloria que solamente Cristo nos puede dar. Por eso vemos nosotros como el Maestro, cuando nos habla en este Evangelio de San Mateo, nos dice: mirad que yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Porque el vivir la fe, el ser religioso, el entregarle tu vida al Señor en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, bien llevada, como Dios la pide, es también meternos, no es enajenarnos del mundo, es también meternos dentro de este mundo donde como ovejas estamos en medio de lobos. Pienso yo en el matrimonio. Cuando una persona se enamora de otra hasta el punto de querer dar la vida y se casan y viven en esa unión matrimonial, pues también serán como ovejas en medio de lobos, porque a ese hombre le toca salir a trabajar y le toca encontrarse con un montón de lobos, por no decir de lobas, que están ahí metidas queriendo hacer su agosto con este joven apuesto, elegante, así como sería yo más o menos, ¿verdad? Un hombre así, elegante, apuesto, ¿bien? Y esa vida también es una vida santa, el poder rechazar todo lo que es el camino violento del mundo de hoy, porque hoy lo que se vive es una verdadera violencia, para abrazar la paz de Dios. Una paz que no es solamente un detenernos nosotros en no tener ningún tipo de guerra, una paz que se fundamenta en la guerra interior, en donde nosotros tenemos que luchar, por supuesto que luchar por ese bien que se llama Jesucristo. Y nos tocará luchar, y nos tocará morir, y nos tocará tener el desprecio de unos y otros, y nos tocará ser vistos de una mala manera, y nos tocará ir contracorriente, y nos dolerá el que los propios de la propia casa nos van tirando y nos van jalando hacia otra cosa que no es ese seguimiento de Cristo. Por supuesto, en verdad os digo, dice el Señor, el que persevere hasta el final se salvará. Porque la fe cristiana no es una fiebre, no es una fiebre que llega y después se va, como la fiebre. La fe cristiana es vida. Cuando nosotros abrazamos esa vida en Jesucristo, cuando nosotros hemos optado por decirle que sí a Jesucristo, no podemos nosotros rechazarle. No es una cosa de un momento. No es que tenemos nosotros que decir, bueno, es que ya me cansé de esta vida cristiana. La fe en Cristo exige perseverancia. Imagínense ustedes que aquel Jueves Santo, cuando en la noche el Maestro estaba orando en aquel huerto de Getsemaní, que dice el Evangelio que lloró lágrimas de sangre. Imagínense ustedes que él hubiese optado por decirle, hasta aquí llegué, ya me cansé de sufrir, ya fue suficiente, mira Señor, ese sinvergüenza de Judas me traicionó, el otro me negó, los otros se han ido todos corriendo. Imagínense ustedes, todavía no había llegado el suplicio de la cruz cuando Cristo tenía también que afrontar el decir, yo quiero seguir, yo quiero perseverar, porque la perseverancia final es la que salvará nuestras almas. Y qué importante es perseverar, y qué importante es caminar. Perseverar en los pequeños detalles, perseverar en el plan de vida diario, en tu oración frecuente, cuando te levantas en la mañana, en ofrecer tu vida al Señor, el ofrecimiento de obras. Cuando tú miras a la Virgen María y le dices una y otra vez esa oración tan hermosa del Santo Rosario, cuando le pides a ella en ese memorario, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir esa oración tan hermosa, y perseverar en esa lectura diaria del Santo Evangelio, y perseverar y seguir perseverando en esas normas de piedad que son caminos seguros para encontrar a Dios. Y ahí está la vida cristiana. Y no te entenderán,
Y seguirán diciéndote que tú eres un tonto, porque aprovechando que tu mujer está de viaje, no has metido a la otra en tu casa. Y te dirán que tú eres un idiota cuando le dices, sí, yo quiero seguir a Cristo en el sacerdocio. Y te dirán que tú eres un despreciable cuando de algún modo rechazas un mundo tan apetecible como la manzana aquella, aquel fruto del bien y del mal que enamoró, cautivó, de algún modo sedujo a Adán y Eva. Cuando dejas eso para decir, yo quiero abrazar la cruz del Calvario. Yo quiero abrazar la cruz de aquel único Dios que me llamó al amor, que me llamó en el amor y que me llamó a amar. Y así es como la vida continúa. La vida cristiana continúa en el día a día. Y así es como la vida cristiana nos da a nosotros esas grandes satisfacciones interiores. Porque, hermanos míos, cuando nosotros seguimos a Cristo, no vamos a necesitar pastillas para dormir. Cuando le seguimos a Él, todos los tranquilizantes ante las depresiones y las enfermedades emocionales se dejan a un lado. Pero cuando le decimos que sí a Cristo y cuando tenemos la conciencia tranquila, a pesar de todos estos pesares, sabemos que el final es la serenidad y el gozo de sabernos que hacemos lo que tenemos que hacer. Dice el Evangelio de hoy, en verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. No tenemos por qué temer. Dios continúa con nosotros y continuaremos en un y otro campo proclamando la verdad de Dios. Y continuaremos un momento y otro entregándole hasta la última gota de la propia vida. Y continuaremos arrepintiéndonos de nuestros pecados una y otra vez. Cree en mí, Señor. Decía el Salmo de hoy, Salmo 50, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Tenemos que pedirle al corazón de Cristo. Ese corazón enamorado de los hombres. Ese corazón que es aquel corazón que renueva el corazón del hombre. Renuévame por dentro, Señor. Renuévame para que yo pueda continuar teniendo este espíritu firme en este caminar, en este peregrinar, de decirte siempre que sí. Finalmente, el Salmo concluye diciendo, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Esa alegría de la salvación que es la única alegría que sostiene al cristiano, que es la única alegría que nos hace caminar, que es la única alegría que nos da vida eterna. María, Madre del amor, Madre de la Eucaristía, Madre de aquel que se entregó por nosotros, corazón inmaculado de María, que nosotros podamos hacer sentir que el corazón de tu Hijo es aquel que nos enamora. Madre, danos la fuerza para perseverar, danos la gracia para caminar, danos sin duda, Madre nuestra, el deseo de decirte siempre que sí. Virgen Santísima del Carmen, en estos días que celebramos tu novena, llévanos a Jesús para que dejando este destierro y este valle de lágrimas, podamos vivir la alegría, esa alegría que sienten los hijos de Dios, en esa respuesta amable a tu corazón amantísimo. Que así sea.